La mutilación femenina. Ya fuiste usada, no permite ser dominada. Isadora Duncan. Sentimiento de incultura a través de la alterización de las sociedades en las que se practica el ritual de manera cultural y religiosa, de la criminalización de sus gentes y de la victimización de la mujer, que se ve silenciada e invisibilizada. Varias organizaciones luchan con la total prohibición de la mutilación genital femenina, pero claro, no ha sido nada fácil darles a entender a mujeres cuya infancia fue rodeada de pensamientos de maltrato hacia ellas. La mutilación genital femenina no solo genera secuelas físicas, sino psicológicas y sociales a largo plazo, sino que también transgrede el derecho de las mujeres a la salud sexual y reproductiva, a la integridad física, a no sufrir apartamiento y a no ser sometidas a tratos inhumanos o degradantes. También vulnera la ética médica y encamina riesgos independientemente de quien la lleve a cabo o del lavado del espacio donde se practique. ¿Hasta qué punto llegará la paciencia de las mujeres que sufren todo esto? Es justo para ellas pasar por algo que en realidad no les ofrece ningún beneficio. Y claro, se reconoce la analogía entre esta práctica, la construcción cultural de la identidad femenina, la regulación de la sexualidad y los mandatos sociales dirigidos a las mujeres. Esta práctica ha cambiado durante el tiempo, pero, aún así, no ha sido totalmente eliminada del mundo. No es suficiente reducir la mutilación, sino que hay que erradicarla totalmente. En la actualidad ya se tiene una reflexión más abierta sobre este tema, y cada día más mujeres apoyan a la prohibición total de esta acción pavorosa que aún se ostenta sobre algunas mujeres de nuestro país y, por supuesto, del mundo. Otra forma de denominar esta práctica es ablación, misma que en el caso de Colombia es practicada por la comunidad indígena en Verachamí. También se tienen registros de que algunas otras comunidades indígenas de los departamentos de Caldas y Antioquia la mantuvieron en algún momento. No solo en Colombia, sino a nivel mundial, sobre esta práctica que se justifica por medio de la explicación de que es algo cultural y no una mutilación corporal. Las mujeres de la comunidad en Verá dan diferentes nombres a la ablación. La manera más frecuente de llamarla es curación, pero también se utilizan otras expresiones para referirse a ella, como el arreglo o la operación. Dichas designaciones dan cuenta del significado que se concede al procedimiento, que se supone que consiste en arreglar, operar o curar un defecto en el cuerpo de las mujeres. De acuerdo con esto, sé que algunas mujeres no estaban enteradas de que esto existía, y más aún tan cerca de nosotros, dado que en Colombia no se debería ver como un tema tan alejado de nosotras. En este tiempo es cuando por fin las mujeres se están dando cuenta que es lo que se necesita para ser escuchadas, valoradas y más que todo respetadas. Por lo tanto, es dejar a un lado la parte sumisa que la mayoría de los hombres conocen, pero es el tiempo donde el patriarcado que nos rodea en todo el mundo debe ir desapareciendo. Todo ese pensamiento machista que habita en ellos, y se debe ir dando cuenta que no siempre serán los que elijan qué hacer sobre un cuerpo de una mujer, y ni tenga la posibilidad de opinar sobre los cuerpos de nosotras las mujeres, porque hoy ya nada de esto es válido sobre un cuerpo femenino. Un supuesto sosegado lo constituyen aquellas prácticas que, de algún modo, perjudican o dañan la salud de las mujeres y las niñas. Se refieren a determinados rituales de iniciación que responden a esquemas sociales patriarcales, que muestran una evidente concepción de desigualdad entre géneros y se construyen a partir de argumentos sociales, culturales y religiosos. Entre ellas, destacan por su crueldad la mutilación genital femenina. Si lo vemos por el lado antropológico, se refiere a que tienen profundas raíces sociales y culturales. Una de las razones principales que aducen las mujeres que mantienen, reivindican, defienden y ejecutan esta práctica tiene que ver con una cuestión de higiene. Una mujer circuncindada es una mujer limpia. Son prácticas más o menos ritualizadas, en las que se remueven o hacen incisiones en partes de los genitales externos de niñas o mujeres jóvenes. Los cortes varían. En algunas versiones, el prepucio o capuchón del clítoris se punza, en otros se retira y en otras todo el segmento externo del clítoris se remueve. Las llamadas incisiones involucran la remoción de la parte externa del clítoris y los labios menores. La forma más famosa de corte, pero la menos practicada, es la infibulación, la cual involucra la retirada de los labios menores y la parte externa del clítoris, y luego la unión de los labios mayores por sutura, dejando un pequeño orificio para la orina y la menstruación. La Organización Mundial de la Salud establece 4 procedimientos principales de la mutilación genital femenina. Clitoridectomía.
extirpación parcial o total del clítoris y, en casos muy infrecuentes, solo del prepucio. Ese es el pliegue de piel que rodea el clítoris. Excisión, resección parcial o total del clítoris y los labios menores, con o sin rompimiento de los labios mayores. Infibulación, estrechamiento de la abertura vaginal para crear un sello mediante el corte y la recolocación de los labios menores o mayores, con o sin resección del clítoris. Esto es lo que la mayoría de mujeres no se llegan a imaginar, puesto que lo que lleve a cabo, probablemente con tan solo mencionarlo, llega un dolor impresionante. Y ahora ellas, aquellas mujeres que fueron sometidos a este hecho. Esto es desastroso para todas las mujeres. Con solo mencionar su nombre, y claro, si se tiene un conocimiento sobre cómo funciona el aparato reproductivo de la mujer, podría decir que sí es posible dar un no rotundo a esta práctica, con tan solo mencionar su nombre. Esto es una decisión que se debe tomar en conjunto, pensar en cada una de ellas, de darse la oportunidad de compartir, del cuidado, del cariño, de la sanación. Esto junta a toda aquella mujer que lastimosamente sufrió de una ablación. Por esto, se debe tener resistencia y fuerza para decir no a esta práctica. Este tema ha generado muchos debates, sobre todo porque muchas veces ha sido analizado desde una mirada occidental y no ha tenido presente muchas particularidades culturales. Sin embargo, hay que tener presente que hay cosas que no se deben escudar por el simple hecho de que son culturales y por el simple hecho de que un hombre así lo desee. Todos los años, cerca de 4 millones de niñas en todo el mundo corren el riesgo de ser víctimas de la mutilación genital femenina, y la mayoría son sometidas a esta práctica antes de cumplir 15 años. Aunque se han registrado notables progresos hacia la eliminación de esta práctica, es necesario duplicar los esfuerzos y actuar con rapidez si se aspira a ponerle fin de una vez por todas. Existen diversas razones por las cuales se practica, mientras que en algunos casos se considera un rito de transición a la madurez. En otros casos se admite como una forma de controlar la sexualidad de la mujer. Se practica en muchas comunidades debido a la creencia de que garantiza el futuro del matrimonio de las niñas y el honor de las familias. Algunas personas la asocian con creencias religiosas, aunque no existen textos religiosos que obliguen a practicarla. Esto no justifica a alguna comunidad a realizar esta práctica. Dicho esto, esta práctica no ofrece beneficios para la salud y a menudo tienen consecuencias físicas y psicológicas a largo plazo. Las complicaciones médicas van desde dolor intenso hasta hemorragias prolongadas, infecciones, infertilidad e incluso la muerte. Además, puede aumentar el riesgo de transmisión del VIH. Las mujeres que han sido mutiladas pueden presentar complicaciones fetales o muertes prematuras de sus hijos recién nacidos. Además, los efectos psicológicos pueden ir desde la pérdida de confianza de la niña en sus cuidadores hasta la ansiedad y depresión a largo plazo en la vida adulta, y todo esto no es justo para ninguna niña que no tiene la culpa de haber nacido ni mujer ni en una comunidad machista, donde solo se quiere brindar solamente el bienestar del hombre. En Kenia, Bishara le contó a BBC cómo el día que ella sufrió la mutilación, otras 4 niñas corrieron la misma suerte. Me vendaron los ojos, una mujer me amarró las manos por detrás, me abrieron las piernas y me agarraron mis labios vaginales, recordó. Después de unos minutos sentí un dolor agudo, grité, pero nadie pudo oírme. Di patadas para liberarme, pero me tenían agarrada por las piernas. Fue patético, añadió. Es uno de los procedimientos médicos más severos y antihigiénicos. Usaron la misma hojilla para cortar a todas las niñas. El único calmante para el dolor disponible era un remedio tradicional hecho a base de hierbas. Había un hoyo en el suelo y adentro había una hierba. Me amarraron las piernas como a una cabra y me frotaron con la hierba. Entonces oí cuando dijeron la siguiente niña y trajeron a otra. El abandono de la práctica no solo es posible, sino necesario. Se trata, sin duda, de un reto importante, una transformación cultural a partir de la elaboración de nuevos referentes sobre la sexualidad femenina y de los elementos que configuran la identidad de género de las mujeres. Este es un paso importante en el fortalecimiento de la autonomía de ellas, lo cual es condición necesaria para cambiar otras situaciones de violencia que viven en sus comunidades y frente a las cuales han levantado su voz de protesta. Además, se pudo ver cómo influye la opresión y control de la sexualidad, una definición cultural de lo que debe ser la identidad genérica, siempre obsesionada por eliminar la ambigüedad y un análisis arriesgado y original sobre unas prácticas concretas que se producen aquí y allá,
con el objetivo de eliminar las nuevas colonizaciones que, una vez más, construyen a las mujeres de los países no occidentales como unas otras, no diferentes, sino inferiores, donde la solución pasa por la exaltación de un feminismo transnacional y multicultural que se enfrente sin estigmas ni racismo a todas las mujeres de violencia y dominación sexual basadas en el género.